Saludos amigos del canal iChess. Esta es la ronda 13 del torneo Tata Steel Masters 2021 y ahora vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro holandés Jordan Van Forest contra el gran maestro sueco Niels Grandelius. Las blancas las lleva Van Forest, las negras Niels Grandelius. Son partidas a ritmo clásico y hasta antes de esta partida la situación en la parte alta de la tabla estaba muy pareja. Anish Giri estaba medio punto arriba de Jordan Van Forest y Anish Giri estaba jugando contra David Antón Guijarro, ¿no? Contra el niño. Y parecía una posición un tanto igualada, que era un final, ¿no? Ahí de caballo contra alfil, donde parecía que iban a hacer tablas. Y Van Forest con una victoria y unas tablas de Giri, pues se podía colar ahí y forzar un desempate a partidas blitz. Por lo que esta partida iba a ser de gran relevancia, ¿no? Para el desenlace del torneo. Abre con E4 aquí Van Forest y C5 de Niels Grandelius. Caballo F3, D6 para evitar el E5 y poder desarrollar tu caballo por F6. D4, C por D4, caballo por D4. Ya tenemos por ahí la siciliana abierta, caballo F6 y caballo C3. Defendiendo ese peón que te estaban tocando. A6 ya tenemos la defensa Najdorf. Y tas dama de 3 parece que ya empieza por ahí a meterle una jugada sin tanta teoría a Niels Grandelius, aunque como ya vimos aquí en el canal, esta jugada no es que no la conozca ya Niels Grandelius, ya lo intentó Magnus en su partida contra Niels anteriormente, así que ya algo ha de saber, ¿no? De esta jugada dama de 3. Caballo BD7 de Niels para intentar meter un caballo C5 y tocar la dama y también el peón N4, ¿no? Prácticamente ya cuestiona este desarrollo prematuro de la dama. Así que alfil E2 aquí de Van Forest y B5. Intenta ya B4 desalojar el caballo de la casilla C3 para que ahora sí que deje de defender ese peón en E4. A4 de Van Forest y B4. Perdón, caballo C5 primero. Toca la dama. La dama se retira E3 y ahora sí B4. Ya desaloja ese caballo de la defensa del peón y parece que aquí el blanco va a perder un peón, ¿no? Pero tras caballo D5 y caballo C por E4, mete esta jugada, ¿no? A5 primero aquí Van Forest para desconectar los peones, que este peón en B4 esté por ahí colgando en algunas líneas. Y por ejemplo, si comes en D5, como pasó en la partida, no pasa nada, simplemente dama por E4, estás tocando el caballo. Y E6, defiende por ahí el caballo ya Nils, enroque corto de Van Forest. Y alfil D7, ¿no? Que es una ligera imprecisión por ahí. Un poco mejor era alfil B7, poniendo el alfil en una diagonal más activa. Es verdad que todavía no amenazas ninguna descubierta porque tu alfil en B7 está colgando, no está defendido. Pero está una opción mejor, ¿no? Para que el alfil esté un poco más activo aquí en B7. Bueno, pues alfil D7 decide hacer Niels Grandelius y alfil D2. Ya le mete presión sobre el peón en B4, por ahí un poco. Alfil E7 y alfil F3. Ya podemos ver que hay rayos X contra la torre en A8 y también en algún momento pudieras quitar la dama de E4 y meter presión sobre el caballo en D5, doblar los peones e incluso recuperar el peón en B4 que has entregado en la apertura. Enroque corto y dama de 3, ¿no? Como les digo, ya tiene como idea comer en D5, eliminar el defensor del peón en B4 y reganar por ahí su material. Dama B8 ya defiende ese peón en B4 y C4, ¿no? Vemos que hay una clavada aquí en la diagonal, así que prácticamente estás forzado a comer al paso y tras B por C6 sigues amenazando C4 con una clavada, ¿no? Aquí en la torre, así que torre A7, que ya es un ligero error por ahí, un poco mejor era algo como alfil F6 y en caso de que hicieras C4 pues tendrías este jugador con dama 7, ¿no? Y vemos que es verdad que el caballo está colgando, pero también su caballo en D4 está colgando, además hay rayos X contra la torre en A1, así que aquí se igualaría la posición, ¿no? Con dama 7 sería un poco de igualdad de material al final de cuentas. Pues torre A7 aquí de Niels Grandelius, que ya es un ligero error por ahí. Torre FB1, ya trae su torre al ataque Jordan Van Forest de inmediato. Y dama C8. C4 ya desaloja ese caballo de la fuerte casilla de 5 y caballo F6. Y ahora le mete este jugado, ¿no? Con caballo B5 aquí Van Forest
parece que le está entregando una pieza y Nils la acepta y C por B5, ¿no? Y estos dos peones son poderosísimos, ¿no? Vemos que incluso aquí Grandelius le regresa el material de inmediato con alfil por B5, porque si hubiera intentado algo como, no sé, caballo D5, pues seguiría B6, ¿no? La torre nunca puede ir a A8 porque te mete en B7, es un doblete, pierdes ahí mucho material. Así que tras B6, si intentas algo como torre A6, pues te mete en B7 igualmente, ¿no? Vemos que la torre está colgando aquí en A6 y para seguir manteniendo la defensa sobre la torre tendrías que hacer algo como dama C6, pero después te mete en B8 dama y ya perderías bastante material ahí también. Así que tras B6, lo mejor que podrías hacer es prácticamente ya algo como caballo por B6, ¿no? Y regresar otra vez la pieza. Tras A por B6, torre por A1 y torre por A1, pues podemos ver que el blanco está bastante bien, ¿no? Con los dos alfiles muy activos, el peón peligrosísimo y pasado en B6, la torre va a venir a B1 a apoyar el avance de este peón y es una posición muy peligrosa para las negras. Así que alfil por B5 de Nils y dama por B5, ¿no? Ya tenemos estas ideas de meter nuestro alfil en E3, dominar estas dos diagonales, meter a 6, meter presión sobre la torre y es una posición buenísima ya para el blanco. Caballo D7 aquí de Nils y alfil B7, ya le toca a esa dama. Dama D8 y A6, ¿no? Ya vemos que la torre en A7 queda prácticamente atrapada, ¿no? Ya no puede ir a ninguna parte. Y alfil F6 aquí de Nils Grandelius y alfil A5. Le toca a la dama en D8, hay que quitarse, dama E8 y alfil C7. Ya intenta comer por ahí en D6 y aquí mete alfil por A1 Nils Grandelius y un ligero error, ¿no? Por ahí con torre por A1. Tras torre por A1 un poco mejor es hacer algo como alfil por D6 increíblemente y parece que tienes aquí torre entera de menos, ¿no? Pero es que vas a recuperar todo el material, ¿no? Por ejemplo, si intentas algo como alfil D4, pues seguiría simplemente alfil por F8. Hay que comer de rey porque si comes de caballo pues pierdes la dama obviamente, así que no es posible. Y tras alfil por F8 no puedes tampoco comer de dama porque simplemente comes en D7 y quedas completamente perdido. Así que rey por F8, ¿no? Jugar esta posición y aquí el blanco ya quedaría muy bien, ¿no? Tras rey por F8. Así que torre por A1 de Van Forest, que es un ligero error por ahí. Y D5 aquí de Nils Grandelius, que por ahí ya es quizás el error decisivo, ¿no? Aquí tras torre por A1, la mejor jugada era caballo C5, con unas ideas ya descomunales, ¿no? Caballo C5, hay tensión entre las damas, así que hay que hacer algo como dama B6, tocando aquí en A7 y este jugador, dama D7, ¿no? Este es el punto de caballo C5. Ahora no puedes comer en A7 porque te comen en C7 y tu dama en A7 no sale nunca. Es que te controlan todas las casillas, no puedes salir por A8 ni por B8. No puedes salir por B6 ni por C5 y si la dama no sale de A7, tu peón de A nunca va a poder correr ni avanzar, nunca vas a poder lograr progreso, ¿no? Así que tras dama por tras dama de 7 y dama por A7 no es posible, así que si intentas algo como alfil por D6, entonces seguiría el jugador, ¿no? Dama por B7. Un jugadón aquí de la máquina que da esta línea con dama por B7 y es verdad que no puedes comer porque te pegan mate, por ejemplo, por B y te pegarían ya mate en la primera, ¿no? El mate del pasillo. Así que tras dama por B7 lo mejor que podrías hacer es ya quizás algo como alfil por C5 y no sé, tras una jugada como dama por B6 y alfil por B6 seguiría torre D7 y si intentan algo como A7 pues seguiría torre A8, ¿no? Y jugar esta posición que pues el negro por ahí tiene sus posibilidades. Es verdad que el peón por estar tan avanzado igual y terminaría en tablas, ¿no? Con juego perfecto de ambos bandos. Tras D5 de Nils Grandelius, que no hizo caballo C5, Jordan Van Forest aprovecha y hace alfil D6 y dama D8 aquí de Grandelius.
torre C1 para intentar activar por ahí la torre, pero ya era mejor simplemente zamparse esa calidad en F8 y tras caballo por F8 ahora sí meter torre C1 para torre C8 y quedarías completamente ganado, ¿no? Así que torre C1 un ligero error por ahí ya de Van Forest. Y aquí comete un error aún más grande, ¿no? Aquí Grandelius con G6 ya tenía que haber simplemente defendido su torre, ¿no? Tras torre C1 hacer algo como torre 8, mantener tu calidad de más y quizás por ahí aguantar la posición. Hace G6 Grandelius y H3, otro error de Van Forest, otra vez simplemente comer en F8 y entrar en C8 era ya muy fuerte en vez de H3. Aquí tras H3 ahora sí Nils Grandeles dice, ¿sabes qué? Ahora sí salvo mi calidad con torre 8, vamos a ver qué pasa. Y tras torre C7 comete otro error aquí Nils Grandelius con caballo F6. Es difícil culparlo, ¿no? Por cometer este error porque la mejor línea que da la máquina es caballo B8. Y tras una jugada como torre C8 ya te obliga prácticamente a entregar la calidad, ¿no? Con dama por C8, alfil por C8, torre por, y tras alfil por B8 jugar una posición del estilo como torre por A6, ¿no? Dama por A6 y torre por B8 y jugar este final donde quizás tengas alguna posibilidad de sacar las tablas, ¿no? Con negras vemos que tienes una torre y dos peones por la dama y pudiera haber alguna posibilidad de meter una fortaleza por ahí. Y pues es difícil no culpar a Nils por no meterse en eso con tan poco tiempo en su reloj y imposible que encuentre esta línea y no creo que se meta, si la encuentra no creo que se meta porque es una posición con libertad para el blanco donde va a jugar a ganar sí o sí. Así que caballo F6 aquí de Nils y alfil E5 de Van Forest. Ya le estaban tocando el alfil, simplemente lo quita, toca el caballo y además por ahí si el caballo se quita ya la casilla del aire que tenía el rey para que no hubiera mates del pasillo, ya va a estar controlada, ¿no? La casilla G7 y toda la diagonal. Caballo E4 de Nils Grandelius y dama C6, ¿no? Ya prepara ese torre C8, torre F8 aquí de Nils y alfil D4. Ya le toca la torre en A7, pero es otro ligero error, ¿no? Por ahí tras torre F8, algo como torre C8 ya era prácticamente completamente ganador. Y con una jugada como dama E7 seguiría simplemente F3. Y vemos que el caballo prácticamente no tiene casillas. Si te vienes a G5 te meten H4 y el caballo queda completamente atrapado. A D6 no puedes ir porque te meten alfil por D6 y pierdes todo el material. A C5 tampoco porque igualmente te meten alfil D6. A C3 no puedes ir. Así que si intentas algo como caballo F6 por ejemplo, pues seguiría simplemente alfil por dama por, torre por F8. El rey tiene que comer y ahora este doblete, ¿no? Dama C5 y ganas la torre en A7. Por ejemplo, el rey se quita y comes en A7, así que no es posible. Así que tras F3, la otra opción que hay para el caballo, pues es D2, ¿no? ¿Y qué pasa si caballo D2? Pues simplemente alfil D6 y pierdes muchísimo material, así que es imposible, ¿no? Meter este dama E7, ¿no? Por eso es que torre C8 era más fuerte que alfil D4. Bueno, alfil D4 que juega Van Forest, que igualmente sigue teniendo una posición completamente ganadora. Dama B8 de Grandelius, porque su torre está atrafada de todas formas, ¿no? Aquí F3, ahora sí de Van Forest, y decide comer ya en A6 a la desesperada por aquí Nils Grandelius, porque no le quedaba mucho más. Alfil por A6 y dama B4, ¿no? Esta es su idea, ya mete presión sobre el alfil en D4. El alfil simplemente se retira E5 y tras el jaque N1 con toda la calma hace rey H2. Dice, mi alfil controla la casilla G3, no tienes ningún jaque y vamos a ver qué vas a hacer. No, yo no veo nada. Caballo F2 para meter un jaque en H1, pero tras rey G3 la verdad es que no pasa nada, ¿no? El que va a recibir mate aquí es el negro y no el blanco. Dama C3, ya le busca el cambio de damas porque tiene pieza de más. Dama H1 jaque y rey G3, ¿no? Como les digo, ahora estás tocando el caballo en F2 y no, es que el negro no amenaza aquí nada. Dama G1 simplemente defendiendo su caballo porque no le queda mucho más. Torre C8 buscando el cambio de torres y comes y tras dama por C8 pues sería mate, ¿no? Porque la casilla G7 está dominada. Caballo H1 jaque, intentando por ahí todavía algunos trucos.
Y tras rey H4 y dama F2 jaque, simplemente G3, no pasa nada. Mi alfil domina la casilla G3, así que no tienes dama por G3. Aquí Nils Grandelius intenta G5, todavía ahí pataleando y intentando todo lo que puede, ¿no? Rey por G5, Van Forest no se cree nada, dice yo simplemente me lo zampo. F6 jaque y rey H6, ¿no? Dice, otra vez no pasa nada. Aquí F por E5 de Nils Grandelius. Y es que no tienes mucho más, ¿no? Por ejemplo, si intentas algo como dama 7, seguiría simplemente torre por F8, rey por F8 y tras alfil de 6 jaque y rey F7, metes dama C8. Defiendes tu alfil en A6, amenazas dama F8 mate y quedarías completamente perdido. Aquí el negro se intenta dar un jaque, simplemente F4 y a la siguiente te pegan mate, ¿no? Es verdad que puedes comer, pero pues da igual, ¿no? Ya estás completamente perdido. Así que F por E5 intenta Nils por lo menos comerse esa pieza y igual por ahí aguantar, ¿no? Dama por E5 de Van Forest que amenaza mate en G7, así que hay que pararlo, ¿no? Aquí tras dama por E5 pues ya se rinde Nils Grandelius, ¿no? Es que no le queda mucho más. Por ejemplo, si intenta algo como dama por G3, pues seguiría dama por E6 jaque, ¿no? El rey se tiene que quitar a H8 y te pegan torre por F8, ¿no? Tras dama G8 incluso tienes este bonito mate, ¿no? Con dama F6 mate, debido a la clavada no puede tapar de dama. Y si dama por E5 se intenta dar, por ejemplo, un jaque aquí en D2, simplemente metes F4 y a la siguiente le pegas mate en G7. No tiene ninguna defensa contra este mate en G7. Así que aquí Jordan Van Forest se iría con 8 puntos y medio. Y al final la partida de Anish Giri terminó en tablas contra el niño Antón. Así que por ahí se irían a desempate en Blitz, ¿no? Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.